vamos a tomar como punto de partida la reflexión de la palabra, profundizando un poquito en la frase que hemos repetido del Salmo. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Esto era una convicción del salmista. Dios siempre instruye los corazones. Pero esta enseñanza, este conocimiento en el sendero de la vida, lo da en la plenitud el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos está diciendo Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos presenta a Pedro que se pone en pie delante de los 11 y les dice, pongan atención. Y aquí hace una síntesis del misterio de la salvación. Esto es lo que llamamos querigma, o el anuncio primero de la resurrección. La síntesis apostólica de aquella primera comunidad cristiana que, inundada del gozo de la resurrección, no tiene otra cosa más grande que hacer que anunciar a Cristo y a Cristo resucitado. Y es así como el Espíritu Santo consolida y une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Por eso en esta primera lectura se cita las promesas hechas a David. Y es entonces donde la comunidad cristiana comienza a comprender que Cristo es ese de quien los profetas dijeron que sería el descendiente del estirpe de David. Y fíjense la frase, pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Esto es como un aviso previo del gran misterio de la resurrección que se realizaría después en Cristo Jesús, el descendiente eterno de David. La figura de Pedro es importantísima en estos días de la Pascua, porque precisamente Pedro es la cabeza de ese grupo. Es quien Cristo ha bendecido para que guíe, para que afirme la fe, para que custodie a esa comunidad cristiana. Pero fíjense que esto lo está haciendo no con un conocimiento propio, sino por la fuerza y la luz del Espíritu Santo que se ha derramado sobre ellos el día de Pentecostés. Y la luz del Espíritu es precisamente la que les va recordando todo lo que ellos vivieron con Cristo. Les va recordando todo lo que el Señor les fue manifestando. Incluso era necesario que el Mesías padeciera para poder entrar después en su gloria. Esta frase es parte de lo que Cristo anuncia y que se comprende posteriormente después de la resurrección. Y es por eso entonces que el Salmo dice, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Esta es una plegaria también al mismo tiempo que le podemos pedir al Señor. Señor, enséñame, inclúyeme cada día en el sendero de la vida. Dame la gracia, dame la fuerza y dame la luz del Espíritu que necesito en cada momento para poder comprender cómo se va realizando en mí y en la iglesia el misterio de la salvación. Llegamos ahora al Evangelio. Es un evangelio conocido. Existen muchas versiones cantadas de este evangelio, muchos cánticos inspirados. Esto nos narra la experiencia de dos discípulos que fueron testigos de la pasión de Cristo. Dos hombres que, como cualquiera de nosotros, tenía esperanzas cifradas en Él. Nosotros en estos tiempos también ciframos esperanzas en personas, en políticos, en maestros, en oradores, en escritores, en obispos. Esto es propio del ser humano, esperar que surjan en la sociedad hombres y mujeres iluminados por Dios, capaces de ayudar a construirla, a reconstruirla, a edificarla y a santificarla también. Porque los seres de fe esperamos en una sociedad santa, en gente que nos gobierne, que tenga temor de Dios. Estos dos hombres han regresado de Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué dejaron? Enterradas sus esperanzas. El hombre que ellos creían que sería el futuro libertador de Israel ha sido condenado a muerte. Y qué triste. ¿Quiénes le condenaron a muerte? Los que debían custodiar la sociedad, la religión, el amor. Esta es la gente que se pone de acuerdo para quitarle la vida a un justo. Este es el testimonio de Pedro. A ese, a quien ustedes mataron, Dios lo resucitó. Este es el testimonio más contundente
el más doloroso para quienes pensaron que con la muerte silenciarían el misterio de la salvación. Y esto es lo que se convierte entonces en el testimonio más grande de la iglesia, que perdura hasta nuestros días. Pero volvemos a estos dos hombres que vienen tan entristecidos, vienen frustrados políticamente, vienen frustrados religiosamente, porque si este hombre, ellos lo miraban como el libertador de Israel, era una figura que para ellos tenía renombre político, por el testimonio de vida que pronunció, por lo que vivió en esos 3 años de vida pública que estuvo con ellos. Pero lo más doloroso es lo que ya decíamos, que la autoridad religiosa es la que forma toda la componenda para quitarle la vida. Lo cierto es que su corazón viene derrotado. Lo único que queda es comenzar una vida nueva y esperar. Y Cristo aparece en su camino. Esto es lo que hace Jesús siempre con cada uno de nosotros. Nos encuentra, nos reencuentra. Él conoce cómo está nuestro corazón, conoce cómo está nuestra vida. Lo más secreto y lo que nunca le hemos contado a nadie, Cristo lo conoce. Y lo conoce por amor, lo conoce porque es Dios. Y como hombre se acercó a nosotros para padecer, para vivir nuestra propia vida. Pero como Dios las rescató de la muerte y las rescató del pecado. Y ahora Cristo viene a rescatar la vida de estos dos hombres para enseñarles el camino de la vida, para enseñarles a volver atrás y recuperar la esperanza. Vienen tan entristecidos que no son capaces de reconocer que Cristo es quien les habla. Esto hace muchas veces la tristeza en nuestra vida, la depresión, la soledad, el enfado, el rechazo y el desprecio de las sociedades. Hace que perdamos la capacidad de poder reconocer delante de nosotros a Dios. Nos mata muchas veces el deseo y el amor de Dios interiormente. No nos deja ver. Pero para que se pueda recuperar la visión de Dios, se necesita del Espíritu Santo, se necesita de Cristo, y el corazón tiene que resucitar con Cristo para poder darnos cuenta de lo que ha anunciado la palabra en el profetismo, que se ha realizado y llegado a su plenitud en Cristo Jesús. Aparentemente Cristo es el único que no conoce lo que pasó en Jerusalén. Y ahí Él les explica las Escrituras, les explica a los profetas, les hablaría de los Salmos, les habló de Moisés, le hablaría de David. Ya en la primera lectura he citado un texto de lo antiguo, y ellos sienten que está pasando algo en su corazón, arde con la palabra. Y esta es la primera etapa de nuestra celebración litúrgica. La Eucaristía es como hacer diariamente el camino de Emaús. Está la liturgia de la palabra, donde el corazón puede arder si tenemos el oído atento y dejarnos interpelar por la palabra, porque si estamos distraídos o entristecidos, si la preocupación es lo que está ahora, diríamos, ahí en la flor de la conciencia, la palabra no va a provocar lo que ella quiere provocar en nosotros. Jesús se las arregló para que la fuerza de la palabra fuera entrando a su corazón y ayudarles a ir recuperando la alegría y la esperanza. La frase clave aquí es: no era necesario que el Mesías padeciera para que pudiera entrar después en su gloria. Esto ya no había sido anunciado. ¿Cómo es que ustedes no lo entienden? Pero les recuerdo, esto lo podemos entender nosotros hoy y ahora solo con la fuerza y la luz del Espíritu Santo. No hay otra manera. Hay un esfuerzo humano, que es el esfuerzo de la atención, el esfuerzo de los silenciamientos interiores y exteriores, la creación de un espacio propio para la escucha de Dios, la participación atenta en la liturgia de la palabra. Todas estas condicionantes son necesarias para que nosotros podamos apreciar la obra que el Espíritu Santo está realizando y quiere realizar en nuestra vida. Y este camino de Emaús fue precisamente el lugar, el espacio, el momento en que el Espíritu de Dios iba calando a través de la voz de Cristo en el corazón de ellos dos. Definitivamente el camino se hace muy grato, el terminar de ese camino. Jesucristo aparece como aquel que les ayuda a ellos a comprender esta primera etapa del duelo de la muerte de Cristo Jesús. Pero no hay tal muerte, no hay tal duelo. Se trata de reconocer con los ojos resucitados
al Mesías que caminaba con ellos y que camina hoy con nosotros y que camina también con la iglesia. Jesús hace ademán de irse. Quiere ver un poco la respuesta. ¿Cómo han aprovechado este pedazo que han caminado juntos? Pero ellos se sintieron tan bien que le dicen, quédate con nosotros. ¿A dónde vas a ir? La tarde está cayendo. Ven, comparte con nosotros algo de lo que tengamos allí. Se sienta con ellos a la mesa. Y ahí se produce la segunda etapa de la liturgia eucarística de la misa. La fracción del pan. Repito, Emaús no es más que vivir diariamente el gran misterio del santo sacrificio de la misa. Es allí donde toma el pan. Esto los conecta con el Jueves Santo, donde fue el último momento en que ellos vieron a Cristo celebrar la última cena. Pronuncia la bendición, lo repartió, ellos se alimentaron y en ese momento se desaparece delante de sí y se les abren los ojos. Acuérdense que en principio no lo reconocían. La segunda etapa de la liturgia eucarística es la que nos da la plenitud del conocimiento de Cristo. Este conocimiento de Cristo se va trabajando día a día. El Espíritu Santo nos va dando taller. Pero nosotros nos tenemos que acercar a los medios a través de los cuales podemos tener y renovar continuamente el encuentro con Cristo, como puede ser la adoración de cada jueves. El que quiera tener esa experiencia de contemplación de Cristo tiene que hacer el taller de adorar a Jesús, de estar con Él, de abrirle el corazón y de decirle, dame la gracia de la visión interior de tu presencia real en la Eucaristía. Esto es por citar algunos medios, la oración, los retiros espirituales, la escucha asidua de Dios. Todo esto va permitiendo que se vaya realizando en nosotros ese reconocimiento de Cristo vivo, presente y real en la Eucaristía, que se nos ha quedado hasta el fin de los tiempos y donde la Iglesia nos enseña que ahí está cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se quedó solamente en la maravillosa experiencia o en la maravillosa visión del reconocimiento de Cristo que se desaparece delante de sí mismo. Esto los convoca, esto los envía. Y es ahí donde nace también la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es ser eminentemente misionera. ¿Y quién es la Iglesia? Cada uno de nosotros es la Iglesia. Entonces, si somos la Iglesia, esa es nuestra misión. Dar a conocer a Cristo Jesús. Nos apremia el dar a conocer a Cristo Jesús. Tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Tenemos que abrir el corazón al Espíritu Santo. Decirle que yo pueda estar atento, que no pierda una sola ocasión ni una oportunidad para que yo pueda proclamar el Evangelio. Saca de mi corazón las preocupaciones y las distracciones de aquellos dos discípulos que no podían conocer a Cristo. Abre nuestros ojos a la vida que nos circunda y que yo pueda hacer ese testimonio vivo de gracia que te pueda llevar a mucha gente. Y ahí salieron. Y fíjense la alegría, fíjense el impacto que ha producido el encuentro con Cristo, que ya estaba cayendo la tarde. Y esta gente, ¿qué cosa es lo que hace? Pues nosotros nos vamos de nuevo a Jerusalén. Tenemos que comunicarle hoy mismo la experiencia que hemos tenido, para que todo este testimonio unido, el de las mujeres, el de Pedro, el de los ángeles, el de la confusión de María con el jardinero, para que todos estos testimonios afirmen definitivamente que verdaderamente Cristo ha resucitado. Este es el pregón de la Iglesia, este es el anuncio, esta es la esperanza de la humanidad. Esto es lo que le da sentido a la Iglesia. Esta es la razón por la cual nosotros estamos hoy celebrando. Porque dice Pablo que si no hay resurrección de los muertos, pues bueno, vana es la fe. Comamos y bebamos, no perdamos más tiempo y aprovechemos lo que podamos vivir de vida, según los criterios del mundo. Pero como que Cristo sí ha resucitado, nuestra fe no es vana. Y esta es la gran esperanza que el corazón humano tiene para poder existir en la vida terrenal y prepararse para la vida eterna. Yo estaba recordando hoy que cuando yo tenía 13 años, ya yo había recorrido con los curas de mi pueblo, que eran unos sacerdotes canadienses, y las monjas, casi todos los batalles, las capillas y las parroquias de mi vicaría, que puedo decirle que habrán sido
casi 50 lugares de culto, acompañándolos primero como monaguillo, después con la guitarra, cantando, ayudando en las catequesis, siendo pasajero de ese grupo de misioneros que íbamos a esos pueblos en la noche a llevar la palabra de Dios. Y esto era precisamente el toque del Espíritu Santo que ha animado a la iglesia en cada circunstancia y en cada momento. No hay nada que detenga el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es lo único que necesita y quiere, que nuestros corazones le digan sí, para entonces Él mostrarnos el lugar donde quiere que nosotros estemos, y ahí sea sembrada la semilla del Evangelio y la semilla de la vida. Pues nada, durante toda esta semana sigan pidiendo el Espíritu Santo, porque nos vamos acercando a la fiesta de Pentecostés, para que se dé sobre nosotros una nueva efusión del Espíritu de Dios, para que se dé el nuevo Pentecostés prometido por la Virgen María en el libro del movimiento sacerdotal mariano, para que la iglesia vuelva a ser renovada con la misma fuerza, el mismo poder, la misma gloria y la misma autoridad que tuvo en el principio, cuando se dejaba conducir por la fuerza viva del Espíritu Santo. El Señor les bendiga.